Estas son tortillas de maíz. Es para el restaurante, que le acompaña 3 tortillas, el desayuno, un plato. Y mi nombre es Glenda. Estoy para servirle. Esto primero se cose el maíz. El maíz se cose primero con agua. Ya está cocido y después se va a moler. Entonces cuando es en otra parte, en un molino, le dice, ya después resulta así la masa. Entonces solo lo tenemos que amasar bien para poder tortearlas. Y ya salen las tortillas recién salidas del comal. Y desean tortillas doraditas, naturales, no tienen nada de aceite. Ya es un nuevo día y obviamente ya estamos comiendo desde tempranito. Vinimos a un lugarcito súper lindo, es como un café de desayunos y yo pedí el desayuno español, muy con el tema este de la colonia, del pasado de Guatemala. Y miren estas delicias, señores, es una súper tortilla con platanitos maduros, lo cual es bastante peculiar que los platanitos maduros ellos los tengan en el desayuno, pero bueno, en Cuba siempre han sido almuerzo y cena, pero se agradecen porque a mí me encantan. Y este es un frijol molido. No estoy acostumbrada para nada a consumirlos de esta manera. De hecho, yo lo consumo en grano, en el arroz o en potaje. Pero bueno, es una experiencia definitivamente. Y me encanta que aquí te ponen el café guatemalteco, que es un café medio americano, pero que con azuquitar sabe bastante bien. Y te lo ponen con un dulcecito como para que lo mojes. Y entonces siempre las tortillitas, porque el maíz acá es un elemento principal. Y pues nada, tienes tus tortillitas, me imagino que para que la combines con el frijol quizás. Calenticas, se agradecen bastante. Vamos a probar la tortilla rapidito para seguir el viaje. Acabamos de salir del desayuno y quería darles un datico interesante por la experiencia que hemos tenido pagando y dejando las propinas por acá. Tengan en cuenta que toda cuenta que paguen en restaurantes, cafeterías y demás va a tener la propina incluida ya de por sí. Lo que me parece perfecto porque hay personas que no tienen costumbre de dejar propina o dejan muy poquito, y esto es una manera de garantizar que todo el servicio, que todos los camareros pues estén de cierta manera remunerados correctamente, tengan su propina ya incluida. No se preocupen por eso, pero no dejen nada extra porque ya de por sí se las están cobrando. Y otro datico, déjenme sacar mis quetzales. Ok, aquí tengo 50 quetzales y tengo 5 quetzales para que tengan una idea de cómo lucen los billetes acá. Y estos aproximadamente, la conversión serían 7 quetzales por $1. So tengan en cuenta eso si vienen de Estados Unidos o de cualquier otro lugar donde traigan dólares, serían 7 quetzales, $1. Vamos a empezar aclarando de que en Guatemala no existe como tal un precio de renta promedio, porque las diferencias entre zonas son bastante grandes. Y por ejemplo, en zonas como la 10, la 13, la 14, que son áreas más modernas, donde están centros comerciales, donde se encuentran embajadas, un apartamento puede estar entre los $650 y los $1,300. Y son áreas muy seguras, con todo cerca. Sin embargo, zonas ya como la 7, la 11, la 12 ofrecen precios más asequibles, sobre los $450, $700, pero con calles más congestionadas,
con menos quizás seguridad que estas zonas súper lujosas y modernas. Y aclaré también que la zona 4 ya no es tan económica como antes era. Durante mucho tiempo fue como que la zona moderna y barata, pero ahora con la llegada de muchas compañías, con la inversión en cafeterías, en servicios, realmente han subido los precios por acá y puedes llegar a pagar hasta $900 por un apartamento. Y está literalmente ya compitiendo con las zonas más caras, pero es un área que sigue siendo bastante demandada y es muy atrayente por lo moderna, lo cool que realmente es. Tenemos que tomar muy en cuenta que Guatemala es un país muy lindo, pero también estamos en una zona sísmica. Hay 3 placas tectónicas, hay 2 fallas. La falla de Jalpatagua es una de ellas, ¿verdad? Hubo un sinnúmero de terremotos en el pasado, pero de los más significativos, el terremoto del siglo XVIII, el terremoto de Santa Marta en 1773, que por eso fue que se dio el traslado de la capital de Antigua a donde actualmente está, ¿verdad? Otro terremoto muy significativo ya en tiempos modernos fue el terremoto de 1976. Ese terremoto fue... Yo no nací en ese año, yo nací en 1990, pero he leído bastante de la historia de Guatemala, entonces sé que tuvo lugar un 4 de febrero de 1996. Ese terremoto tuvo lugar a las 3 de la mañana, con 33 minutos y 33 segundos. El entonces presidente de Guatemala era Eugenio Laugerud García, un militar. Y bueno, para ese entonces el ejército de Guatemala había programado una invasión a territorio beliceño, ¿sí? Esa operación no se pudo llevar a cabo ya que estaba programada para un 6 de febrero de 1976. 2 días antes, el 4 de febrero de ese mismo año, fue que tuvo lugar el terremoto. De una u otra forma estuvo muy bien que no fuera el ejército a invadir ese territorio porque hubiéramos perdido la guerra. Para ese entonces Belice seguía siendo colonia inglesa, ¿verdad? Un dato interesante de la ciudad es que los pisos más altos de los edificios suelen ser los más baratos. Y uno pensaría que por las vistas pues deberían ser los más caros, pero las personas en Guatemala recuerdan mucho los terremotos y definitivamente prefieren estar en los pisos más bajos para escapar rápidamente si algo pasa. Así que los más altos terminan siendo los más económicos en Guatemala. Y es que hubo un momento en que la capital de Guatemala quedó completamente a oscuras. Tras los grandes terremotos que azotaron la capital, la ciudad quedó completamente sin luz, sin comunicación, sin saber qué zonas seguían en pie. Estaban pues completamente a la deriva en ese momento histórico y esa sensación de alerta tan fuerte que vivieron pues ha quedado en la memoria colectiva y es un miedo real, vigente, que tiene todo el país. Y fíjense si es así que hay noches en Ciudad Guatemala que parece como que no hay nadie, que la ciudad se ha quedado vacía. Históricamente la noche se ha relacionado con los terremotos, con los apagones, con peligros. Y esa costumbre se ha quedado grabada en el pueblo guatemalteco. De día todo fluye, pero ya en la noche pues se empieza a calmar, todo empieza pues a ralentizarse. Producto de esas experiencias dolorosas y realmente impactantes que ha vivido Guatemala. ¿Por qué Guatemala se empeña tanto en querer recuperar territorio beliceño? Es una cuestión de seguridad nacional. Tenemos 2 puertos del lado del Atlántico. Entonces ahora las guerras ya no son de luchar cuerpo a cuerpo. Incluso hay guerras biológicas, ¿verdad? Me he puesto a pensar en una guerra por el agua. Si bien es cierto, Belice ya no es colonia inglesa, ¿sí? Tienen el respaldo de los ingleses. Entonces, hay un libro que es un excelente libro. Lo escribió un doctor en Derecho. El libro ya no circula pues porque el autor del libro ya falleció. El libro se llama Belice, una puerta para el comercio con el mundo exterior y la inseguridad que representa para América Latina. El mismo título del libro lo dice. Esa es una puerta para el comercio con el mundo exterior, porque ahí está el Atlántico y si quisiéramos comerciar con otros países del mundo, me pongo a pensar en una guerra, que manden tropas, que nos clausuren los puertos, ¿cómo sostendríamos
relaciones comerciales con los otros países del mundo, ¿verdad? Todas estas cosas tuvieron lugar al mismo tiempo que estaba pasando ese terremoto en 1976. Otra cosita es que los servicios acá suman bastante porque la electricidad es bastante cara, sobre todo si utilizas el aire acondicionado frecuentemente. Entre la luz, el agua, la basura, el internet, el mantenimiento, puedes estar pagando hasta $140 al mes solamente en estos servicios básicos. Y para nosotros, por ejemplo, los turistas, nos sorprende bastante el hecho de que la renta comparada con quizás Estados Unidos o con Europa suele ser bastante económica acá en Guatemala, pero en contraste, los servicios sí están semi que elevados, porque uno pensaría que una renta de $300, $400, pues lo que pagas en servicios serán $20, $30, y sin embargo no suele ser así, sobre todo si utilizas, ya les digo, el aire acondicionado, si tienen demasiados equipos en la casa, pues definitivamente van a ver la diferencia en el costo mensual. Uber realmente es económico. Yo me moví en par de ocasiones en Uber y sí que estaba bastante competitivo los precios. No puedo decir que eran elevados. Ahora, si necesitas utilizarlo constantemente y sobre todo en Ciudad Guatemala se puede volver una necesidad el hecho de estarse transportando constantemente en taxi y en Uber si no tienes un carro propio, pues ahí sí, prepárate para pagar quizás hasta $200 al mes, nada más que en transportación. Eso quitando que si tienes ya un carro propio, el tráfico, el parking y obviamente la gasolina te va a dar un buen monto mensual. Así que si bien algunas cosas son económicas, a modo general, tanto los servicios como la transportación pueden sumar bastante a tu presupuesto mensual y ya no ser tan económico el vivir en Ciudad Guatemala. El problema es como ahorita, como estamos ahorita, está muy caro las cosas, ¿va? Está muy caro, no hay mucho económico. Ahorita está bajo económico, ahorita todo está caro y eso lo que pasa, hay muchas gentes que trabajan en campo y así empresa, ¿va? No les paga mucho y eso que no les sale, ¿va? Para mí mucho mejor que entra otro alcalde, presidente, que podemos trabajar para las cosas que salen más económico para nuestra familia, para que llevar las cosas no se sienta muy caro, ¿va? Queremos las cosas normal, no muy caro y tener trabajo, ¿va? Investigando descubrí que el costo de la gasolina acá en Guatemala está valorado como uno de los más altos de todo Centroamérica, porque el galón puede estar sobre los $4.50 a los $5.50, lo cual sí, es bastante elevado y definitivamente agrega una capa de complicación al hecho de que el transporte pues ya no va a ser tan económico claramente, porque tienes que contabilizar pues todo este gasto de gasolina. Aunque tengo que hacer una aclaración, y es que los carros en Guatemala no suelen consumir mucha gasolina, lo cual es súper positivo porque son carros de motores pequeños, y por lo que me di cuenta hablando con muchos choferes y viendo pues los carros, la transportación por allá, incluso yo renté un carro, me di cuenta que sí, que no consumen para nada mucha gasolina. Pero bueno, obviamente si manejan demasiado, si se dedican a hacer Uber, pues siempre van a tener su gasto por ahí elevadito.
Ahora, si bien la renta, si la buscan bien, puede ser económica, si bien los servicios básicos no son tan económicos, pero igual son pagables, tampoco es el fin del mundo. Y la transportación, con el hecho de que los carros tienen los motores pequeños, no consumen mucha gasolina, puede que si manejan bien y tienen buenas habilidades en la carretera y en la vía, puede que tampoco les sea tan inconveniente. Sin embargo, en el mercado, por lo que estuve investigando y hablando con algunos locales, ahí sí pueden pues ver un sorprendentemente alto gasto. ¿Por qué les digo esto? Porque si compran en mercados locales, pueden ahorrar bastante, pueden hacerse de frutas, verduras, todo fresco y realmente no se hace tan caro. Pero si quieren ir a estos llamados mercados premium, como País, La Torre, PriceSmart o Walmart, los precios son muy similares a Estados Unidos según me estuvieron contando. Un adulto promedio puede estar gastando hasta $350 al mes si mezclas el mercado premium con el mercado local. Y si decides comprarlo todo en estos supermercados, puedes gastar hasta $400. Y la seguridad acá, sorprendentemente, influye en tu presupuesto mensual. Lo que pasa es que si decides vivir en un edificio que tiene seguridad privada, vas a tener que pagar este servicio que puede estar sobre los $25-70 y es muy recomendado realmente para que evites cualquier tipo de sorpresas. Siempre vas a querer ubicarte en las zonas más seguras, en las zonas donde sabes que hay un control de vigilancia y sabes que no va a pasar absolutamente nada, pero eso también tiene un costo. Y a eso, bueno, hay que agregarle que tal vez les incluye parqueo vigilado o que cuando parquean el auto necesitan hacerlo en un espacio que también es de pago. Estas cositas con el tema de la seguridad les pueden realmente aumentar su costo de vida y es algo a tener en cuenta y que usualmente no contabilizamos este tipo de gastos cuando pensamos en costos de vida. Pero en Guatemala yo creo que ese sí es un presupuesto mensual que deberíamos incluir siempre. En general, Guatemala es un país bastante seguro, diría yo, ¿verdad? Yo culpo a los medios de comunicación como la radio, la prensa, la televisión, ¿verdad? Porque venden estereotipos y también le hacen creer a la gente que porque Guatemala es un país tercermundista, yo nunca nos he visto como tercermundistas, ¿verdad? No vale la pena viajar a Guatemala, pero realmente Guatemala es un país lindísimo, es un país multiétnico, multilingüe, multicultural. Tenemos un legado increíble que nos dejaron no solo los mayas, sino también las otras etnias que habitan en Guatemala, como los xincas, los garífunas o afrodescendientes, ¿verdad? Entonces, miren, problemas siempre los van a haber en cualquier parte del mundo, no solo problemas económicos, sino problemas de drogas, también problemas problemas sociales de cualquier índole. Siempre van a haber problemas, pero la verdad es que en general Guatemala es un país seguro, ¿verdad? Es un país seguro. Hay ciertos lugares que no son del todo seguros, ¿sí? Como en cualquier otra parte del mundo. Actualmente hay muchos problemas en lo que refiere al tema del narcotráfico, pero eso se da lejos de Antigua Guatemala, lejos de la ciudad de Guatemala. Eso es con los departamentos que colindan con México, ¿verdad? No le estoy echando la culpa a México, pero digo, ese es uno de los problemas que están bastante arraigados aquí en Guatemala. Hay lugares que son caros, ¿verdad? Antigua no es extremadamente caro, pero tampoco es barato. Sí, hay otros lugares que son muy económicos. Hay mucha gente que se viene a vivir acá, a estudiar, a trabajar. Quizás no en Antigua, hablo de Antigua porque es aquí donde estamos ahora, ¿verdad? Se van a los alrededores y la verdad es que se vive de forma muy tranquila, se vive cómodamente con un presupuesto relativamente bajo. Entonces hay que cambiar ese concepto que se tiene acerca de Guatemala. Pienso que es seguro, es bonito.
Así que a modo general, el presupuesto para vivir cómodo en Guatemala, yo lo oscilo sobre los 900 a los $1,300. Eso es contando de que cocines en la casa, que te muevas ocasionalmente en Uber y que vivas en una zona intermedia. Pero si eliges la zona 10, la 13, la 14 para vivir, sales a comer frecuentemente, pagas membresías como el gimnasio, te mueves un montón por toda la ciudad, te gusta pues obviamente tener esa vida social, te gusta pagar espacios de trabajo, todos esos extras, puedes fácilmente pagar más de $2,000 quizás. Mucha gente trabaja en diferentes trabajos, va, pegamos típico, pegamos helado, verduras, ¿cómo se llama? Hacer comida típicas y en Guatemala aquí es muy seguro, muy tranquilo. Todo está en control de la municipalidad, todo está bien. No es igual como la capital, da un poco peligroso. Aquí todo es tranquilo, todo es libre en la calle. Guatemala, en mi opinión, realmente es una gran opción porque está ubicada en Centroamérica. Literalmente es como la conexión entre Norteamérica y el resto de Latinoamérica. Tiene unos paisajes naturales increíbles. Es bastante turística en torno a este turismo de naturaleza, de aventura. Claramente en esa rama van a poder invertir, van a poder trabajar. Opciones claramente van a tener para generar dinero, para poder tener una vida cómoda, estable. Y muchísimas personas que vienen tanto de Europa como de Estados Unidos la encuentran muy competitiva. Ahora, yo quisiera aclarar que si bien tiene todos estos beneficios, realmente por mi experiencia de estos pocos días que he estado en el país, creo que no es tan económica como yo honestamente me imaginé que iba a terminar siendo. ¿Por qué les digo esto? Porque la comida, dependiendo de los lugares, pero la comida se puede volver bastante cara realmente, incluso pues yendo a lugares modestos, no yendo a grandes restaurantes, pero igual la comida puede ser un gasto interesante. Las rentas, si quieren estar en una zona segura, en una zona céntrica y moderna, sí puede estar bastante elevada también. El tema de la transportación, si bien la gasolina está un poco elevada, pero los carros no consumen demasiado, pero entre el parking, entre la locura vial, también puede ser un poco estresante el tema de la transportación. Entonces, como todo destino, siempre va a tener sus pros y sus contras. No es completamente perfecto. Van a tener 2 o 3 cositas que tienen que contabilizar, que tienen que tener en cuenta. Pero a modo general, yo les digo, las personas les van a dar la bienvenida completamente.